Mariano, muchas gracias, te dejo. Bueno, muchas gracias, Luisina. Hola, compañeros, buenas tardes. Es para mí, bueno, una alegría, un placer enorme ser parte de este ciclo de diálogos en conmemoración, por llamar de una manera, del 80 aniversario del asesinato de León Trotsky a manos del estalinismo en Coyoacán, en Ciudad de México. Y bueno, quisiera empezar justamente por México, y es esta charla que dedicamos a Trotsky América Latina, señalando un elemento que es bastante elemental, que no se trata de un acontecimiento en el cual el asesinato representaba una venganza personal por parte de Stalin, y un asesinato de un individuo. Hay una cita bastante sorprendente de Erich Hobsbawm en su Historia del siglo XX, que menciona que para 1940 Trotsky estaba completamente aislado y no tenía ninguna fuerza. Bueno, eso puede ser esperable de una persona que milita en el Partido Comunista, como lo hacía Hobsbawm, pero es completamente falso. El asesinato de Trotsky constituyó el último o parte, un episodio más, de un intento por aniquilar una fuerza social, un programa político que Trotsky representaba y corporizaba en mayor grado, pero que estaba inserto no solamente en Europa, sino también en América Latina. Entonces, el enfrentamiento, este episodio que constituyó el asesinato en su casa, se había convertido en una especie de fortaleza en México, es un episodio, el último para la vida de Trotsky, pero no el último para el enfrentamiento entre el estalinismo y las fuerzas que luego tomaron el nombre de trotskismo, en un enfrentamiento que llevaba ya más de 15 años y que se había agudizado a partir de la muerte de Lenin en 1924, en el cual eso tuvo su mayor expresión en el debate conocido como entre el socialismo en un solo país y la revolución permanente. Ese debate, que empezó en 1924, 23, 1924, se desarrolló en un marco particular, que nosotros tenemos que comprenderlo porque explica en gran parte el resultado que tuvo concreto con el asesinato de Trotsky, y que es el proceso de burocratización del partido bolchevique. En el quinto congreso de la Internacional Comunista, en 1924, se sanciona la persecución al despectivamente llamado trotskismo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El trotskismo, el concepto, empieza como un nombre despectivo para diferenciarlo del supuesto bolchevismo, que sería representado por la dirección oficial del partido, por la burocracia. Bueno, entonces, para 1925, esa dirección, encarnada por Stalin, pero rodeada por importantes viejos cuadros del partido, empiezan un proceso que ellos denominaron bolchevización a escala mundial, ¿no? Pero que representaba, en términos, como ha señalado hace poco el investigador alemán Bernard Bayerland, un proceso de homogenización política que buscaba eliminar toda oposición a la línea oficial y que buscaba crear un aparato de personal profesional. Es decir, que la bolchevización fue en realidad una estalinización de la Internacional Comunista en general y de los partidos comunistas a nivel mundial en particular. Representaban entonces un intento por frenar el desarrollo de dos tendencias que se estaban desarrollando en el movimiento comunista y socialista a escala mundial, y que estaban representadas en América Latina, por ejemplo, por Vittorio Codovilla, uno de los dirigentes históricos del Partido Comunista de la Argentina, que señalaba que en América Latina estábamos en una situación muy similar a antes de la Revolución Burguesa en Francia, ¿no? Y que, por ejemplo, daba el ejemplo de Brasil, que solamente hacía 50 años había abolido la esclavitud, que en América Latina todavía había feudalismo. Esa línea, ya vamos a ver por qué, se oponía a otra
encarnada, por ejemplo, por Julio Antonio Mella, que señalaba que los revolucionarios de América no podían vivir con los principios de 1789. Julio Antonio Mella, quizás algunos de los que estén escuchando se sorprendan, sobre todo quizás alguno que haya estudiado historia, esté en alguna agrupación universitaria, porque el nombre de Mella fue después tomado por agrupaciones nacionalistas, pero Mella estuvo cercano, sobre todo desde 1927, a esta oposición de izquierda, dirigida por Trotsky, a propósito de su viaje a la Internacional Sindical Roja en Moscú, y de hecho a su regreso fundó una revista llamada Tren Blindado, en honor naturalmente a Trotsky, y esto generalmente no es recordado naturalmente por quienes reivindican el nombre de Mella hoy, por ejemplo, el Estado cubano, ¿no? Ahora bien, hubo un momento muy importante de este debate, este enfrentamiento, digo debate entre comillas, porque toda la oposición de izquierda comenzó a ser perseguida y expulsada del partido. Tuvo un momento clave en el sexto Congreso de la Internacional Comunista, en 1928. Ahí uno de los principales burócratas, Otto Kushner, presenta lo que fueron las tesis sobre el movimiento revolucionario en las colonias y semicolonias, que fue un documento muy importante porque imagínense, con ese título hablaba de 3/4 partes del mundo. Y en ese sentido se señala que para América Latina el movimiento de masas se dirigía contra un régimen feudal y contra el imperialismo. Se planteaba que había que avanzar por medio de etapas, ¿sí? Que esas etapas, antes que un proceso combinado a escala global, constituían casi procesos estancos, ¿no? Separados, y el objetivo principal, por decir de una manera, en los países coloniales y semicoloniales, o denominados con tareas nacionales pendientes, era la edificación, estoy usando comillas, la edificación de la economía capitalista. En ese sentido se planteaba la necesidad, como yo decía, de una serie de etapas que podían finalizar en la edificación del socialismo, pero dependiendo de las características de cada país tomados de manera independiente. Es decir, se caracteriza el mundo de acuerdo a las fuerzas que tendría cada país tomado por separado para alcanzar el socialismo. Y en el caso de América Latina, se plantea que se parte de relaciones feudal medievales, ¿sí? O relaciones de modo de producción asiático. Por lo tanto, el objetivo era alcanzar una independencia nacional completa y una unificación en un Estado. Fíjense que ese objetivo para quienes vivimos en estados que han nacido a la vida formal independiente hace 2 siglos, resultaba bastante difícil de aplicar, pero que los partidos comunistas a nivel local defendían a rajatabla. Todos estos considerandos que estoy planteando en cuanto el carácter económico-social de América Latina es fundamental para lo que era la disputa programática. Recuerden que yo planteaba al principio que la eliminación de Trotsky implicaba la eliminación de un programa y una fuerza social. Bien, el estalinismo y la Internacional Comunista planteaban este programa, que se fundamentaba en esta caracterización de América Latina. Por el contrario, al mismo tiempo, en 1928, Trotsky ya había sido expulsado del partido, estaba radicado en Alma-Ata, muy lejos de Moscú, y presenta una crítica al programa de la Internacional, que tuvo una circulación importante y que incluso llegó al seno del Congreso, ganando a los primeros integrantes de la oposición de izquierda por fuera de lo que es la Unión Soviética. Y en esta crítica del programa señala que el programa de la Internacional no comprende las tendencias esenciales de la evolución del mundo, ¿sí? Fíjense cómo lo resume de manera tajante. Y fundamentalmente lo que señala es que, a diferencia de cómo hacen Stalin y Bukharin, que son los principales autores del programa, no estamos en un desarrollo autónomo de países que avanzan de una determinada forma,
sino que el modo de producción capitalista se desarrolla penetrando y subsumiendo formas diversas de producción y constituyendo un mercado mundial unificado e interdependiente. En ese sentido, en la época del imperialismo, el destino de un país aislado no se puede comprender sino tomando como punto de partida las tendencias del desarrollo mundial. Esa es una diferencia fundamental, que es metodológica, pero que no es menor y ya vamos a ver cómo eso tiene un impacto en la elaboración del programa. En ese sentido, la crítica de Trotsky plantea que el programa de la Internacional no puede constituirse por la suma de programas nacionales o una especie de amalgama de características, sino que tiene que tomar como punto de partida la economía mundial y las tendencias de la economía mundial. De ahí que se deduce que para Trotsky no se puede caracterizar cada país de acuerdo a su madurez industrial y su capacidad de construir el socialismo en ese mismo país. Y apela a un concepto fundamental, que es el concepto de desarrollo desigual y combinado. Al interior de cada formación social tenemos tanto la más alta tecnología y desarrollo industrial con las formas de explotación más atrasadas. De ahí que no pueda uno caracterizar a partir de uno u otro, sino en esa unión e interdependencia del mercado mundial, cuál es el papel que se le otorga a la revolución en una determinada región del mundo. Y esto es lo que Trotsky viene desarrollando desde su famoso análisis, Resultados y Perspectivas de la Revolución Rusa de 1905, en el cual suele señalarse que Trotsky comprende la especificidad rusa y que gracias a esa especificidad rusa puede elaborar lo que es la teoría de la revolución permanente, que va a terminar siendo el programa de la Revolución de Octubre. Pero hay que tener en cuenta un elemento, que esa especificidad no es rusa, sino que lo que señala es que la clave se encuentra en el vínculo entre la base económica atrasada del Estado y la presión ejercida por los competidores capitalistas europeos. Es esa particularidad que no proviene de fuerzas inmanentes, digamos, del desarrollo de la economía rusa, sino de cómo el desarrollo capitalista mundial impacta en la formación social rusa, ¿sí? En ese sentido, fíjense que muchas veces se explica la historia de la Argentina o de algunos países de América Latina como que en el siglo XIX alcanzan el mercado mundial y que un problema del atraso puede tener que ver con la forma en que se incorporan al mercado mundial o al sistema capitalista. Bueno, en Trotsky el proceso es inverso. Es el sistema capitalista en su núcleo que se comienza a expandir y va interpenetrando a las formaciones sociales atrasadas, ¿sí? Este análisis es el que permite de las relaciones sociales el fundamento de la teoría de la revolución permanente y de que una determinada formación social pueda saltar etapas, ¿sí? Porque justamente es esta interpenetración entre diferentes formas y al mismo tiempo entre la madurez del sistema a escala global. Luego de su expulsión de la Unión Soviética, Trotsky pasa a Príncipe, donde escribe la historia de la Revolución Rusa y la Revolución Permanente, y él, bueno, desarrolla esta tesis, este concepto del desarrollo desigual y combinado, que es muy importante para comprender todo lo que es el debate con la burocracia y la forma de comprender el mundo por parte de Trotsky y la oposición de izquierda. Y ahí en el texto este de la Revolución Permanente, creo que Marcelo ayer lo mencionó, señala que en los debates que él tenía con Stalin y con Rykov y con Molotov en las previas entre 1905 y 1917, le decían, pero ¿cómo? ¿Usted está diciendo que Rusia está madura para una revolución socialista? Entonces, Trotsky contestaba, no, Rusia no, pero la economía mundial en su conjunto y sobre todo la europea sí.
Y esa es la clave para impulsar la revolución socialista. Y creo que este principio es muy importante a tener en cuenta para la política que Trotsky establece en América Latina. En ese sentido, bueno, sabemos que finalmente terminó su derrotero de, de ser un expulsado de todos los países europeos en México, y cuando arriba a Ciudad de México, plantea abiertamente que tiene desconocimiento importante de la realidad nacional en particular y de la realidad latinoamericana, y que se iba a interesar mucho por estudiarla y por comprenderla. Se plantea él mismo como un estudiante, ¿no? A los 60 años, 60 y pico de años que tenía. ¿Y quién es su primer apoyo? Y esto no está muy estudiado, obviamente hay libros, pero no suele conmemorarse el hecho de que es Diego Rivera, no solamente la persona que gestiona el asilo de Trotsky, quien le ofrece su propia casa, la Casa Azul en Coyoacán, donde vivía con Frida Kahlo, sino que Diego Rivera era parte orgánica de la Cuarta Internacional y fue el autor de las tesis para América Latina que fueron publicadas en el primer número de la revista Clave. La revista Clave, que era el órgano de difusión, el primer órgano de difusión en español que tuvo el movimiento de la Cuarta Internacional en México. Y esas tesis de Rivera seguramente habrán sido opacadas por el derrotero bestial que tuvo Rivera reincorporándose al estalinismo y llegando a decir barbaridades de que él lo había traído a Trotsky a propósito para que sea más fácil matarlo. Ahí en el último texto que escribió Osvaldo Cogiola y que está en el sitio de Política Obrera pueden ver incluso la implicación de Rivera en el primer atentado contra Trotsky dirigido por Siqueiros, en el cual se supone que uno de los autos utilizados era de Rivera, Rivera estaba en Estados Unidos, bueno, etcétera, etcétera. Lo que digo es que más allá de todas estas elucubraciones, las tesis que escribe Rivera no constituyeron tampoco un esfuerzo individual, sino que fueron un esfuerzo orgánico porque fueron corregidas, fueron votadas, fueron aprobadas y fueron divulgadas orgánicamente por el movimiento de la Cuarta Internacional. Y lo que resalta la importancia de estas tesis es la participación directa del propio Trotsky, ¿no? que las ha mencionado, ¿no? Uno puede ver las referencias, entrevistas que hubo, y él planteaba, bueno, la única objeción es que son un poco largas para la conferencia, o en un momento la cita para señalar lo que él consideraba la clave de la situación social de América Latina, hablando de Trotsky, que sería una doble dominación, a saber, que el capital extranjero y la burguesía nacional, o una subburguesía, como señala, que oprimen doblemente a los obreros latinoamericanos. De hecho, hay referencias que estas tesis no han sido construidas, tal vez hacen falta más investigaciones, con el aporte de otras seccionales de la Cuarta Internacional. Por ejemplo, en el periódico Piquete de 1937 en Buenos Aires, que estaba dirigido por Liborio Justo, con el seudónimo de Quebracho, aparece justamente la llegada de una carta de Rivera y de la Cuarta Internacional con el pedido que se envíe información sobre la Argentina, ¿no? De cómo eran las características sociales, económicas, políticas del país, justamente para la elaboración de estas tesis. Si eso finalmente ocurrió, si ocurrió con otras seccionales, el material que trabajó Rivera, lo desconocemos, pero evidentemente es parte de un esfuerzo orgánico que incluso fue aprobado por la primera conferencia inaugural de la Cuarta Internacional en Francia, en París, y bueno, las tesis, de hecho, Jan van Heijnort, perdón por mi pronunciación, si está mal hecho, señala en su texto que el brasileño Mario Pedrosa, que fue el único representante de América Latina en ese primer congreso, había examinado las tesis y estaba traduciéndolas para poder presentarlas en el congreso que finalmente fue aprobado, ¿no? Bueno, en el libro de Osvaldo también se pueden ver que
señalan que recibieron ciertas críticas porque eran relativamente primitivas. En fin, lo que señalan, quisiera destacar también un método en este sentido, en la elaboración de estas tesis, porque la redacción no solamente fue precedida por una consulta a las seccionales, por un debate al interior de la seccional mexicana, luego de su publicación en clave se invita a los lectores a comentarla, a criticarla, a discutirla, ¿sí? Y estas tesis presentan justamente el carácter del desarrollo combinado y complejo de América Latina, ¿sí? Se muestran las contradicciones de la sociedad en la cual se encuentra desde la antropofagia, en algunas zonas de las selvas del Brasil, por ejemplo, hasta la más alta organización industrial, típica del periodo imperialista del capitalismo. Y justamente es esta interpenetración de diferentes relaciones lo que no comprende la realidad latinoamericana, la Tercera Internacional. Y no comprende el carácter profundamente regresivo de las burguesías nacionales latinoamericanas. De ahí hay una crítica directa al establecimiento de los frentes populares y que se basa justamente en las características sociales de América Latina. Y estas tesis de Rivera son utilizadas por Trotsky para la elaboración del programa de transición. 1938 constituye un año muy importante en el cual no solamente se da inicio formalmente a la Cuarta Internacional, se publica el programa de transición, pero al mismo tiempo Stalin publica sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, ¿sí? Es un texto que si ustedes van a mirarlo, fundamentar lo que es el socialismo en un solo país a partir de lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas a escala nacional. Entonces da una orden, a través de Dimitrov, a todos los historiadores de los partidos comunistas del mundo, en particularmente lo que nos interesa ahora es América Latina, que tenían que estudiar las historias nacionales y demostrar que en América Latina y en cada país en particular todavía predominaba el feudalismo, y que ese feudalismo era el que justificaba el establecimiento de frentes coyunturales con burguesías nacionales progresistas para construir estos capitalismos, edificar la economía nacional, es decir, lo que es la primera etapa de una revolución que, largo y tendido, podía acabar en la construcción del socialismo. Bueno, el programa de transición se opone completamente a esta mirada y le otorga a América la tarea fundamental de la construcción de los Estados Unidos soviéticos de América Latina. A partir de este concepto del desarrollo desigual y combinado, en el cual el concepto de que los requisitos previos objetivos para la revolución proletaria están dados no porque el análisis de la Argentina o del Uruguay o de México, sino por el desarrollo del sistema a nivel mundial, por el desarrollo de las relaciones sociales capitalistas a nivel mundial. En ese sentido, es en la elaboración de ese programa, lo primero que se colocan son objetivos y se colocan abiertamente por sobre los subjetivos, ¿sí? En ese sentido voy a citar, permiso, esta frase que me parece muy importante de Trotsky, en el cual señala que la orientación de las masas está determinada ante todo por las condiciones objetivas del capitalismo en descomposición y en segundo lugar por la política traidora de las viejas organizaciones obreras. Entre estos factores, el factor decisivo es, evidentemente, el primero. Las leyes de la historia son más poderosas que los aparatos burocráticos. La leo porque es muy importante en los debates que recorren a la izquierda en cuanto al objetivismo, o si uno debiera tener la famosa frase, ¿no? El oído en las masas, cuáles son los elementos distintivos. Y Trotsky plantea abiertamente: nuestras tareas no dependen de la conciencia de los trabajadores, sino que nuestra tarea es desarrollar esa conciencia. Y ahí viene justamente, naturalmente, el programa de transición, que no constituye una especie de consignas a la carta que uno toma. Uno tomó esto, otro día tomó lo otro, vio el dólar y ahora tomo esta, baja el dólar, ahora tomo la otra,
sino que atendiendo a la situación objetiva de la región, al desarrollo de las relaciones sociales capitalistas y al desarrollo de la conciencia obrera, debe siempre apuntar a la toma del poder por parte del proletariado. Y acá hay otra diferencia también importante, que hay una diferencia entre la toma del poder por parte del proletariado, el establecimiento de una dictadura del proletariado, que no es equivalente al socialismo. Ahí uno puede plantearse construir el socialismo de forma independiente. Lo que sí tiene que plantearse es la toma del poder por parte de la clase obrera. Y eso está planteado para América Latina, y creo que ese es el contexto en el cual se desarrolla el debate, entre comillas, entre la oposición de izquierda, la oposición bolchevique, y la burocracia del estalinismo. Y quisiera cerrar en cuanto a lo que es el método. Traté de hacer hincapié en lo que es el método de la oposición para elaborar sus programas, en el análisis de la realidad concreta, de la situación, de la historia, a diferencia del estalinismo, que planteaba una especie de metafísica o de filosofía de la historia, en la cual había una evolución gradual e inmanente hacia el socialismo en una escalera ascendente y etapista. Por el contrario, lo que aparece en Trotsky en su método es el análisis concreto y el estudio de la historia. Y no aparece la cita de autoridad, no aparece el momento en que cualquier afirmación puede ser justificada a partir de un dios o un semidios. Hay un texto muy recomendable de Trotsky balanceando en el 80 aniversario del manifiesto, el 90 aniversario del manifiesto comunista, si no me equivoco, en el cual justamente plantea que hubo errores, digamos, que no podían ser tal vez considerados por Marx y Engels, pero uno de ellos era su excesivo optimismo en el triunfo de la revolución socialista en Europa, en los países más desarrollados, y que esto tenía que ver con una escasa mirada, un escaso análisis de la cuestión colonial y semicolonial, que era entendible por el escaso desarrollo justamente del capitalismo a escala mundial. Pero bueno, que él hacía ese balance del propio manifiesto comunista que los revolucionarios tenían que corregir y que tenían la responsabilidad de balancear y mejorar. Bueno, yo hoy cierro a 80 años del asesinato de Trotsky con una cuestión similar, a la cual no voy a plantear ninguna respuesta porque no la tengo, pero el propio Trotsky ha sido muy optimista a que la Cuarta Internacional, probablemente 5 años o 10 años después de enunciarlo, iba a estar dominando y dirigiendo al movimiento obrero a escala mundial, y eso tampoco ocurrió, y Trotsky ha sido, al igual que Marx, excesivamente optimista en torno a esto, y hoy una de las tareas que nosotros tenemos en estos 80 años de dialogar y reflexionar en torno a Trotsky es preguntarnos esto, ¿por qué ocurrió? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Y cuál es la perspectiva que vamos a darnos en el futuro para que tengamos éxito? Así que muchas gracias, compañeros, y después aguardo las inquietudes y los comentarios.